Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Aguirre, de Fundación Risa, y soy miembro del comité organizador. A continuación me voy a permitir compartirles una breve biografía de Ana Cristina Dajic, nuestra siguiente conferencista. Ana Cristina es directora del Centro de Investigación en Responsabilidad Social de IPADE Business School. Es profesora del área de Entorno Político y Social y directora del Centro de Investigación en Responsabilidad Social de IPADE Business School. Es doctora en Administración por Bayes Business School, City University of London, y maestra en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Se ha dedicado a investigar cómo distintos sectores sociales colaboran para generar soluciones e innovaciones sostenibles que aprovechen las capacidades únicas de cada sector y que creen alternativas que ningún actor pudo haber creado de forma aislada. Ha colaborado en distintas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Los temas en los que se especializa son responsabilidad social, alianzas intersectoriales, sostenibilidad e innovación social. Bienvenida, Ana Cristina. ¿Escuchan bien? Sí. Buenos días a todas y a todos. Como pueden ver, estoy procreando la especie. Entonces, trataré de moverme, pero si me estanco es porque me pongo muy pesada. No soy mexicana, soy ecuatoriana y me casé con mi mexicano y ahora hago bebés mexicanos, entonces ya estoy fregada. Y viví muchos años en Monterrey, ya no vivo en Monterrey, entonces me da un gusto infinito ver caras conocidas. Qué difícil seguirle el paso a Carla. Sin embargo, creo que lo que trataremos de hacer en este espacio va a dar una continuidad bonita a lo que ella trató de provocar. Hago un gran disclaimer, ¿ok? Yo vengo de la academia, les prometo que sí somos útiles a veces, entonces de la academia vinculada al sector privado. Entonces, el IPADE, quienes no nos conozcan, somos una escuela de negocios, tenemos aquí una sede en Monterrey. Entonces, la lectura que yo trataré de compartir con ustedes de este acercamiento de la colaboración es particularmente de cómo el sector social puede colaborar con el sector privado, ¿ok? Que es un lente muy particular. Entonces, para lograr este objetivo, ¿verdad? Que es entender por qué hoy la colaboración tiene que ser un lente muy ambicioso en el marco de lo que estamos viviendo. Lo que les voy a pedir es mucha paciencia porque trataré de provocar con un acercamiento teórico inicial y luego lo aterrizaré con algunos ejemplos muy prácticos y con consejos prácticos que ojalá y les sirvan desde lo que hemos visto desde la academia, ¿ok? Entonces, ténganme paciencia porque cuando nosotros pensamos en colaboración es importante entender qué nos estamos imaginando. Y me puedo bajar, no sé si, bueno, como dice mi esposo, tienes 2 meses más para hacer lo que te dé la gana, entonces voy a hacer lo que me da la gana. Pero cuando piensan en colaboración, ¿qué se les viene a la mente? Alianzas, ¿ok? ¿Qué más? Reuniones, buenísima. ¿Qué más? Confianza, buenísimo. Posición, disposición, ¿ok? Disposición. Trabajo en equipo, ¿ok? ¿Algo más que se venga a la mente? Más impacto, ok, se nota que estamos en el sector social. Buenísimo. Entonces, uno cuando buscamos definiciones de colaboración, esta es una, ¿ok? Cooperación traicionera con un enemigo, esa no es la que vamos a abordar hoy. Situación en las que las personas trabajan con un enemigo que ha tomado el control de su país, tampoco es el tipo de colaboración que vamos a ver hoy. La colaboración en realidad no es una panacea, ¿ok? No es algo que siempre sale bien y eso es algo que lo tenemos que tener claro. Entonces, déjenme proponerles algunos puntos de partida que distinguen lo que es la interacción de la colaboración, ¿ok? Porque si yo voy al supermercado
y compro un bien o hago un intercambio de un servicio, eso es una interacción. Es decir, yo estoy colaborando contigo para algo, sin embargo, no es una colaboración per se. ¿Cuál es la diferencia? ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Y esta aclaración es importante para nosotros, porque normalmente cuando hacemos transacciones con el sector privado, no solemos pensar en realidad en colaboraciones, estamos pensando en interacciones transaccionales, que está bien, pero eso no le saca el jugo al enfoque colaborativo. ¿Okay? Entonces, algunos puntos de partida. Y este es importante para el contexto mexicano, porque esto es lo que yo con mucha dicha he estudiado, que es cómo colaboramos entre sectores en México. Y uno de los puntos de partida es una colaboración. Tiene que tener por principio aumentar la capacidad del otro. ¿Okay? Ya lo decía, me parece, Carla, de forma muy elocuente en su presentación cuando hablaba de este espectro. Pero, y este pero es importantísimo, tengo que aumentar mi capacidad también. Es decir, parece que en el ente colaborativo que hemos construido en México, nos olvidamos que yo también tengo que sacar algo, que tengo que tener mis propias metas organizacionales, ¿ok? Y entonces cuando por ahí alguien decía confianza, disposición, entonces cuando una organización mexicana entra a la conversación colaborativa y empieza a exponer su propia agenda o sus propios intereses, parece que puede perder un poco la credibilidad. Sin embargo, eso es algo a lo que le tenemos que huir, ¿ok? Porque para que esto jale, tiene que haber claridad de qué estás sacando tú y qué estoy sacando yo, y cómo sacar cosas los dos aporta a algo más grande que ambos, ¿ok? Que suena muy obvio, pero no lo es confuso. ¿Okay? Número 2, de estas metas propias deriva una meta común, y esto que ya decía que suena muy obvio, ¿verdad? Pero Carla decía, oye, pues cuando uno tiene un enfoque sistémico, déjenme volver a subir para que no se aburran, cuando uno tiene un enfoque sistémico, no hay forma de que yo pueda resolver el problema solo, ¿verdad? Eso es desde el lenguaje de la empresa, es el enfoque básico de lo que en la empresa se conoce como innovación abierta. Entonces, una empresa que innova para crear nuevos mercados y para tener una cadena de valor más sostenible y todo, es una empresa que entiende que necesita insumos de afuera, ¿verdad? Ok. Y finalmente, pues, vinculado a la lógica de innovación, ¿por qué nos interesa la colaboración? Porque me permite ver soluciones que yo no había visto antes. Y entonces eso le huye, ¿sí? Le huye a la lógica transaccional, ¿okay? A la lógica de la interacción, sino que tú vales algo porque tú me estás dando algo que yo no tengo y yo tengo algo que tú no tienes. Entonces, sí. Lo vemos de forma visual, ¿okay? Podemos pensar que esa línea azul es un problema en común, son recursos comunes. Yo tengo dos organizaciones que pueden ser organización A, sector social, organización B, sector privado. Esto nos friega a los dos, ¿verdad? Sí, nos friega a los dos. O los dos tenemos recursos que solucionan eso. Ok, entonces empezamos a hacernos un poco más cercanos, a entendernos, a ir ampliando esos espacios comunes. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Okay? Nos interesa entender qué es lo que se está creando en estos espacios de aquí que ninguna organización pudo haber creado sola. Entonces, cuando una organización del sector social es muy astuta en cómo le está planteando al sector privado eso que aporta desde lo que no aporta la empresa, es mucho más efectiva, ¿okay? Es mucho más efectiva. Eso es algo que la verdad, hombre, lo hacemos espectacular, es decir, el sector social lo hace espectacular. Simplemente en esta lógica colaborativa, parte de lo que buscamos hacer en el Centro de Investigación en Responsabilidad Social es reivindicar el valor estratégico del sector desde un lenguaje que la empresa entiende. ¿Okay?
Espero que se esté leyendo así, ¿verdad? Y eventualmente en estos espacios donde se crean cosas pues, muy únicas, la empresa gana un montón. ¿Okay? La empresa gana un montón, pero normalmente el sector social pues, no lo asumimos desde ese lente hasta que se crean nuevas formas. Me parece que Carla decía transformaciones, ¿verdad? Estas transformaciones que derivan en nuevas formas organizativas y que en otros contextos ya es el deber ser, ¿verdad? En México, lo digo con mucha esperanza, ¿okay? Con mucha esperanza, pero en México nos falta aprender a colaborar. No lo sabemos hacer bien, ¿okay? No lo sabemos hacer. Entonces espero que lleguemos. Y bueno, está la organización D que le vale 40 kilos de espinaca, pues entonces a esa no la invito ya. Y entonces no pierdo el tiempo hablando con organización D. Y eventualmente cuando organización D empieza a ver que organización C está generando valor, le va a querer entrar, pero no pierdo el tiempo. ¿Okay? Los recursos del sector social son demasiado limitados. No voy a perder mi tiempo. Y eso cuesta escucharlo y cuesta decirlo, pero no importa, hay que hablar, hay que netear. Obviamente el proceso de colaboración que ya ha sido estudiado, que ya tiene muchas fases, ¿verdad? Hoy no nos podemos meter a todas las fases porque no nos da tiempo. Si lo hago bien y me quieren invitar el próximo año, pues hablamos de las últimas 3 fases. Hoy quisiera ahondar un poquito en estos primeros 3 componentes de un modelo de colaboración, que es entender muy bien con quién estoy hablando. ¿Okay? En el sector privado, lo primero que le enseñamos a los empresarios es cómo segmentas tu mercado. Pues tú no le puedes hablar igual a toda tu base de clientes. En el sector social, no sé si coincidan, y si alguien quiere decir que estoy proponiendo barbaridades, adelante. En el sector social no lo hemos sabido hacer. ¿Okay? Les doy un ejemplo muy concreto. En esa lista de actores espectacular que ponía Carla, no aparece un actor que es bien importante, y no te estoy regañando, Carla, pero es normal. El 98% de las empresas de este país son pymes. Y tenemos pymes grandotas que le quieren entrar. Pues nadie les habla y nadie las pela porque no hemos sabido entablar un diálogo con las pymes. A ver, la empresa mexicana es buena, ¿eh? Es buena. Son personas que quieren hacer las cosas mejor. Muy poquitas empresas, Carla hablaba de percepciones, muy poquitas empresas les vale cacahuates el entorno. Eso se los firmo ya. Sin embargo, ser empresario en este país es heroico. O sea, tienes que pagar nómina, más si eres pyme, más. Entonces, si el sector social logra anclarse en la lógica de estas empresas, que a lo mejor las tenemos un poquito olvidadas, pero que tenemos que entender cómo sumarlas, yo creo que hay muchísima esperanza para plataformas colaborativas muy ambiciosas. ¿Okay? Les doy un ejemplo, pues, pero de eso pudiera haber muchísimos. Esto, si a alguien le interesa, se lo comparto con mucho gusto. Es cómo se estructura este proceso colaborativo. Les decía que vamos a centrarnos en estos 3 primeros procesos y déjenme entonces pasar a un segundo bloque teórico. Entonces, el primero era cuando yo estoy planteando un enfoque colaborativo, tener muy claro qué es eso y que yo tengo que sacar algo y que el otro también y que no pasa nada. Eso está bien, porque si no, no va a jalar. ¿Okay? Más allá del dinero, más allá del dinero. Número 2, ¿verdad? Número 2, porque este espacio breve es colaboraciones para la sostenibilidad. Entonces, Carla lo decía, a veces vete Carla, no importa, luego platicamos. A veces no entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad, ¿okay? O responsabilidad social o temas afines. Entonces, déjenme provocarlos un poco. Esto fue un titular, portada del periódico con más circulación en el país. ¿Quién se rió? ¿Alguien se rió? ¿Quién fue? ¿Qué reacciones provoca ver ese titular? Ahorita les doy contexto.
Ironía, dices ironía. ¿Qué más? Pánico. ¿Qué dijiste? No, te fregaste ya. Realidad, qué bueno que te estoy humillando públicamente. Entonces, realidad. ¿Por qué? Porque tal vez es verdad. ¿Alguien más? Son caritativos. Tristeza. ¿Qué te genera tristeza? Conocer esa realidad, aceptar, ¿ok? ¿Alguien más? Conveniencia, ¿ok? Sí. Señor. Si, por ejemplo, pensamos en una empresa que no cuida el medio ambiente, pues entonces, ¿qué diferencia hay? Muy buena. Si Ya. sabe que no cuida el medio ambiente. No seas tan morboso, Agustín, espérate. Es que, o sea, o somos totalmente cuestionantes de nosotros mismos y de lo que hacemos, Sí. o además pasamos Muy buena. por ahí caminando. A ver, fíjense, Agustín, pórtate bien una vez en tu... ¿Qué toca? Es difícil. Esto fue en la versión en línea. Esto lo vi 2017 y cuando vi ese titular, esa portada, dije, no me puedo creer, pero esto es oro molido, ¿verdad? Para mí, para lo que yo hago. Y entonces empiezo a ver los comentarios de las personas reaccionando a este titular. ¿Cómo creen que eran las reacciones? De aceptación, ¿ok? De aceptación, decías tu realidad. Entonces muchos sí, pues en mi comunidad son los que, todo lo que se están imaginando, ¿verdad? Los que llegan y donan para la escuela y los que dan infraestructura. Entonces, aquí hay como pudiéramos dedicar todo un curso antropológico para hacer un análisis de qué está pasando aquí, pero quisiera, ¿qué estás diciendo? Qué feo que hay empresas que destruyen los pueblos donde habitan y crean desempleo y gente que se dedica a fines ilícitos generan bienestar dentro de esas comunidades. Es terrible lo que estás... Ahora, si hay una racionalización, ¿ok? Porque decimos, en un primer plano, lo que quisiera que quede dando vuelta en sus cabezas es lo prostituidos que están estos conceptos, ¿verdad? Porque cuando es socialmente aceptado decir que estas organizaciones son socialmente responsables, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? Eso hay una contradicción epistemológica inherente en esa frase que nos tiene que escandalizar a todos, ¿ok? Entonces, una es cuando en el ente colaborativo yo entablo una conversación con alguien desde el ángulo de responsabilidad social, sostenibilidad, pregúntenles qué entienden por eso, ¿ok? Porque si yo hago aquí un sondeo y les digo, ¿cómo se ve una sociedad sostenible para ustedes? ¿Me van a dar las mismas respuestas? No, y está bien, de eso se trata la conversación. Pero es la lógica número uno de la segmentación. Cuando ustedes van a hablar con una empresa que le quiera entrar a estos temas desde la plataforma de la responsabilidad social, la sostenibilidad, hay que entender muy bien qué se están imaginando, ¿ok? Porque por ahí creo que van a tener una conversación de ESG, me parece, ¿verdad? Que es un lenguaje que hoy es muy recurrente en las empresas, pero ojo, ese lenguaje lo hablan el 3% de las empresas en México. Hay un montón de empresas que hablan otros idiomas. Entonces hay que entender, número uno, qué están entendiendo por eso. Número dos, ¿ok? Número dos. El hecho de que esto se pueda racionalizar y que esos comentarios, y que me decían realidad, y que esos comentarios en línea validaban esta frase, quiere decir que tenemos que entendernos en el contexto de una profunda fragilidad institucional. Y eso importa para la colaboración y para la empresa, sí, y de una forma que tenemos que capitalizar. Porque cuando tú operas en tanto vacío institucional, en tanta fragilidad, que una institución es un conjunto de reglas. Entonces tenemos reglas formales e informales. Cuando tenemos tantos vacíos y nuestras reglas no funcionan, alguien va a llenar esos vacíos. Entonces a la empresa le conviene pensar, oye, hagas lo que hagas o hagas lo que no hagas, impactas el vacío. ¿Cómo le pagas a tu gente? ¿Cómo contratas proveedores? ¿Con qué miembros de sociedad civil estás interactuando o no? Y eso genera un cambio muy potente
en cómo se entienden las empresas dentro de un contexto frágil. ¿Okay? Espero que esto, pudiéramos pasar aquí horas, espero que este anclaje haya sido útil. ¿Okay? Entonces, hablábamos de la importancia de entender los fundamentos de la colaboración, la importancia de que conozcamos dentro de esta estructura de colaboración qué están entendiendo por esto, quienes están sentados en la mesa, porque eso importa. Y ahora déjenme ofrecerles, antes de irme, ¿van bien? ¿Están todavía aquí vivos, sanos y salvos? Algunos puntos de partida, ¿okay? Algunos puntos de partida que pueden ser útiles a la hora de anclarnos en esta conversación. ¿Qué está sucediendo desde la empresa, ¿okay? Desde la empresa, con la conversación de sostenibilidad y responsabilidad social? Se está convirtiendo en una conversación monumentalmente sobretecnificada y fría. Entonces, una empresa, quienes están hoy, insisto, es mi lente chiquito, pueden desafiarme todo lo que quieran. Dentro de la comunidad empresarial, quienes están liderando esta conversación son sector financiero, ¿okay? De alguna forma, a través de qué instrumentos financieros están utilizando para guiar a las empresas en esto, número uno. Número dos, si tú eres proveedor de una empresa grandota que cotiza en bolsa y que le piden estas vainas, pues tú vas a tener que entrarle también, porque si no te van a dejar de comprar. ¿Okay? Entonces, parte del trabajo que hacemos con la empresa es decirle, sí es importante, ¿okay? Y tienes que entrarle desde el ente práctico, pero no se te olvide el fundamento. Porque la empresa que le entra a estas conversaciones, porque alguien más se lo pide, no innova. ¿Okay? Ustedes imagínense, nos llegaron 2 contadores a un evento que hicimos en IPADE, y estos pobres contadores nos decían, nosotros en el ejercicio de presentémonos y qué emoción estar aquí, y entonces nos dicen los contadores, no, a nosotros nos enjaretaron, así fue, esas fueron las palabras, nos enjaretaron a hacer los reportes de sostenibilidad y hacer la estrategia de sostenibilidad de la empresa, entonces pues estamos buscando a ver quién nos ayuda. ¿Con qué clase de, ¿verdad?, de guía y pasión puede hacer eso una empresa? Entonces, lo que le estamos diciendo a la empresa es, no les voy a enseñar esto porque no me va a dar tiempo, pero y además ya vieron a Mafalda con Carla, era un video de una bebé jirafa naciendo, ahorita les voy a decir por qué, no estoy tan loca. El punto de partido número uno que nosotros le decimos a la empresa es, tienes que estar muy consciente de que cuando anclas esta conversación en las personas, como decía Carla, las personas forzosamente tenemos una dimensión social, ¿ok? Y la empresa lo hace vida. Entonces, ¿alguien ha visto una bebé jirafa nacer? A lo mejor alguien lo ha visto, ¿no? ¿Quién dijo sí? Ya te fregaste, porque ¿cómo es una bebé jirafa naciendo? ¿Qué se ve? ¿Oyeron su chiste? Está malísimo, pero dijo, cae desde muy alto. Ajá. Es que me impresiona que está hecha para sobrevivir. Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Ya no me voy a reír de tu chiste. Entonces, nace bebé jirafa y empieza a tambalear y a caminar, ¿ok? Y la madre da un paso atrás. ¿Okay? La madre da un paso y la bebecita jirafa iba. ¿Por qué hablo de esto? Quienes tengamos hijos o tengan bebés cercanos, ¿qué pasa si uno deja un bebé recién nacido desatendido? No sobrevive, ¿ok? Eso es precioso y se nos olvida de forma recurrente. Yo necesito ser la mejor versión de mí misma para que Mayra lo sea, porque si no esto no jala, ¿verdad? Yo necesito estar ahí para Mayra y Mayra necesita estar ahí para mí, para que yo pueda a su vez aportar aquí. ¿Sí se ve lo poderoso que es eso? Ok. Número 2, para que Mayra y yo podamos ayudarnos la una a la otra a ser la mejor versión de nosotras mismas, esto se hace, ya lo decía Carla también, en comunidad. ¿Okay? Si aquí hiciéramos una reflexión de qué significa ser comunidad, seguramente llegaríamos a cosas distintas. La biología, este señor
Effie Clemens es un biólogo que estudiaba mucho la botánica y hace una de las primeras propuestas de cómo se define desde la biología una comunidad, y él dice, a ver, son unas especies, ¿okay?, que están estrechamente relacionadas, que tienen interacciones bióticas obligatorias, ¿okay?, para que esto funcione como una unidad integrada con estructuras y dinámicas. Y entonces él dice, desde la biología se puede estudiar como una comunidad de un pequeño pedacito de madera que se está pudriendo. Cada uno de esos organismos cumple un rol fundamental para que ese pedacito de madera se pueda podrir y pueda regresar su función. Ok, entonces, qué preciosura, porque en nuestro entendimiento de lo que es comunidad, algo que está sucediendo tristemente, es que nos hemos olvidado de este principio básico, ¿verdad? Que yo necesito a Mayra y que Mayra me necesita a mí. Y entonces cuando yo le entro a esta conversación colaborativa con la empresa y yo me entiendo como parte de ese pedacito de madera que se está pudriendo, y la analogía tristemente aplica en muchos sentidos, yo le puedo provocar a la empresa unas reflexiones mucho más profundas que una simple transacción. ¿Ok? Último punto de partida. Entonces, mi dimensión humana implica una dimensión social. Eso forzosamente implica que yo tengo que ejercerme en distintas... Aquí hay una comunidad, ¿ok? Allá afuera hay otras comunidades, hay comunidades vecinales. Aquí la playera sensacional de Hola Vecino deja estos principios clarísimos, ¿verdad? Y seguro pudiera darnos una cátedra de este tema. Y cada una tiene sus reglas del juego, ¿verdad? Ahora, punto de partida 3. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestras sociedades? Y que para eso están ustedes, ¿ok? Tenemos mucha confusión respecto a lo que es socialmente deseable para ese pedacito de madera. Porque a diferencia del pedacito de madera, donde hay procesos estructurados y donde hay una biología que dicta procesos, nosotros tenemos la capacidad de destrucción y la capacidad de transformación, ¿verdad? Y mucho de lo que hoy sucede en nuestras sociedades es que no nos ponemos de acuerdo en lo que es socialmente deseable. Y entonces uno le pregunta a una empresa, oye, ¿tú cómo te imaginas una sociedad sostenible? ¿Verdad? Antes de llenar los 48 reportes que vas a llenar, ¿cómo te imaginas una sociedad sostenible? Son conversaciones que no ocurren, ¿verdad? Para eso están ustedes. Con mucha astucia, ¿verdad? Con mucha astucia, que ahorita vamos a eso. Muy bien. Cierro esta parte con... Carla traía a Mafalda, yo traigo a Batman y a su Batimóvil. Entonces, esta es la primera versión del Batimóvil. Vean a Batman con sus calzoncitos. Cuando ven ese Batimóvil, tú te ves muy joven. ¿Qué ves? ¿Qué te llaman? Pues, hey, ya ves, nos echamos porras. Veo un baby boomer. ¿Un baby boomer? Es como muy básico el asunto, ¿no? Muy básico, ok. Entonces, este es una de las últimas versiones del Batimóvil, ¿ok? Este es el recorrido del diseño del Batimóvil. Entonces, ¿qué sucede? Mientras van avanzando las películas de Batman, lo que hoy quienes estudiamos los procesos de innovación de las empresas vemos es que las películas iniciales, el proceso de innovación del Batimóvil era en función de Batman, ¿ok? Que Batman se sintiera cómodo al volante, que se viera guapo, no sé qué tanto lo logró, pero que se viera guapo, que le fuera funcional a Batman, ¿ok? Mientras van avanzando las películas, el proceso de innovación del Batimóvil ya no es en función de Batman, sino en función, ¿qué era lo que buscaba Batman? O busca, no sé si sigan haciendo películas, pero ¿qué busca Batman? ¿Cuál es el propósito de Batman? Salvar Ciudad Gótica, ¿ok? Entonces, cuando a nosotros, a la empresa, somos estratégicos en ayudar a cambiar ese chip y decirle, es que si tú estás solo innovando para el Batimóvil, estás siendo muy miope,
¿ok? Porque esos primeros diseños del Batimóvil, que eran solo en función de que Batman se sintiera cómodo, tenían un alcance muy limitado. Mientras progresan las películas y la innovación del Batimóvil es en función de que el Batimóvil le sirva a Batman para proteger a Ciudad Gótica, abres nuevos mercados, innovas en tu cadena de valor, repiensas tus procesos empresariales y la empresa los necesita para eso, ¿ok? Pero para vendérsela de esa forma es un lenguaje astuto, ¿ok? Y me encanta que Carla decía, cuestionar paradigmas. Sí, cuestionar paradigmas, ambos lados, ¿ok? Entonces, cuando yo entablo una conversación colaborativa en una empresa, tengo que entender un poco cómo se posiciona aquí, dónde está aquí. Y se puede, ¿eh? O sea, hay que meterle cabeza y entender qué vende, cómo lo vende, cuál es su modelo de negocios, dónde está, pero entender dónde está aquí, ¿ok? Entonces, déjenme cerrar este bloque teórico para pasar a lo práctico. Creo que se me fue el tiempo, pero me quedarán unos 20 minutos. Va, si no, ustedes me censuran y no pasa nada. Porque en estos contextos de fragilidad como el nuestro, donde proteger Ciudad Gótica es tan difícil, ¿ok? Porque hay un tema de libertad. Ustedes háblenle a un empresario de este país de corrupción. Muy complejo, muy complejo. Lo que hoy sabemos desde la investigación, y esto también con gusto se los puedo compartir, es que en un contexto de tanta fragilidad como el nuestro, la empresa puede asumir 3 posturas, ¿okay? Respecto a estos contextos desafiantes. Una es, yo como empresa me convierto en un espejo. Y entonces si hay corrupción afuera, pues soy corrupto adentro, ¿verdad? Y si hay ilegalidad e informalidad afuera, pues ¿para qué inscribo a mi gente en el IMSS? ¿Verdad? Si ahí afuera pasa. Entonces soy un espejo. Una segunda manifestación de esto, que honestamente son las menores, ¿okay? Hay un tema de percepción ahí, es quien distorsiona y quien se aprovecha del vacío para hacer lana. Son pocas. Existen, no somos románticos y no somos ilusos, existen esas empresas, son poquitas. Y hay una gran mayoría, ¿okay? Una gran mayoría que dice, oye, ¿cómo yo puedo reconcebir y transformar el contexto a través de mi empresa? Pues para eso los necesitan ustedes. Porque la empresa quiere competir. O sea, la empresa que ya son tan malas las prácticas de corrupción y vive en entornos tan enfermos, no puede competir. Entonces, desde incluso un lente muy pragmático, la empresa dice, ¿cómo reimagino? ¿Okay? ¿Cómo reimagino? Entonces, teniendo claro este espectro de reacciones de la empresa ante el contexto, pues es muy evidente que nos necesitan, ¿verdad? Que nos necesitan. Espero que todos los puntos estén haciendo sentido. ¿Sí? ¿Van bien, más o menos? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, déjenme ahora sí cerrar con algunas ideas muy prácticas que espero le den cara a todas estas ideas teóricas que hemos compartido, porque una de las preguntas principales que desde el centro nos hemos hecho y que yo en la investigación, que he sido muy dichosa de poder hacer, he tratado de resolver es qué determina que un actor de la empresa se meta, le entre o no a estos temas. ¿Okay? Y cómo le entra y por qué le entra. Entonces, de nuevo, me centraré en estas 3 primeras partes del proceso colaborativo y la postura que yo siempre trato de proponer es, pues, ¿cómo sí, verdad? O sea, podemos sentarnos 48 horas a hablar de todo lo que se hace mal y cómo sí, falta camino, pero ¿cómo así? Entonces, una es, y ahorita les doy ejemplos muy concretos, entender muy bien, de forma muy sofisticada, cuáles son las motivaciones de estas empresas. Número 1, y entender el perfil de empresa con el que estoy hablando. ¿Qué nos ha pasado? No les estoy diciendo nada nuevo.
porque ya lo saben y lo decimos 200 veces, les hablamos siempre a los mismos, ¿verdad? Siempre, son las mismas empresas, siempre, siempre. Está muy bien, las necesitamos. Ya tienen camino de recorrido, ya tienen, saben cómo, saben a qué entrarle, a qué no entrarle, pero hay una gran masa crítica de empresas a las que no les estamos hablando. No les estamos hablando y ahí están, ¿verdad? Cómo aprovechar esos drivers y cómo segmento y ver dónde me inserto. Y aquí les traigo un ejemplo de algo que hicimos en Jalisco, que estamos viendo cómo lo replicamos aquí porque nos dio insights muy valiosos. Entonces, una empresa que se llama Laboratorio Sofía, que es una empresa de productos oftalmológicos, tienen una de las fundaciones de segundo piso pues, más potentes del país, que es Corporativa Fundaciones. Seguro para muchos es familiar. Entonces nos busca Corporativa y nos dice, necesitamos entender cómo podemos hacer para que más empresas de Jalisco le entren, porque siempre somos los mismos. Entonces les hicimos un proyecto, la verdad, muy interesante en el que hablábamos de estas fuerzas restrictivas e impulsoras de la inversión social. Ellos, la motivación es que tienen una plataforma, que no sé si la conozcan, se llama Impacta, que es una plataforma de inversión social estratégica. Entonces, lo que hace Corporativa es decirle a las empresas, mira, hagamos un cofinanciamiento. Entonces, yo te pongo esta infraestructura y tú éntrale con otra parte. Fue muy difícil que despegara por un montón de razones. Y cuando nosotros empezamos a indagar por qué, entre muchas otras cosas, algo que le decíamos a Corporativa es, tú no le estás hablando a toda la comunidad empresarial como le deberías estar hablando. ¿Ok? La sociedad de Jalisco, ¿hay alguien de Jalisco para ver qué tan imprudente puedo ser? Sí, ahí vale. Entonces, los jalisquillos, fíjense qué interesante, uno les pregunta a los de Jalisco, ¿qué es lo que los define como comunidad empresarial? ¿Y saben qué nos decían muchos? No, peor. Nos decían, no somos como los regios. Muy fuerte. Ahora, cuando uno indaga en qué significa eso para ellos, la verdad es que salen ustedes a favor. Porque ellos lo que se referían era, somos mucho más cerrados que los regios, no somos tan emprendedores. Un empresario de Jalisco, cuando tiene utilidades, cuando tiene remanentes, lo que hace es reinvertir en tierra. ¿Ok? Todas estas cosas que parecen triviales, para nosotros como sector son bien importantes entenderlas. Bien importantes. Entonces, lo primero que le hicimos a Corporativa fue decirle, tú tienes que segmentar. ¿Okay? Tienes que entender a quién le estás hablando. Tienes un primer grupo, que son los empresarios consolidados, que suelen ser estos grandes referentes de la filantropía tradicional, que los necesitamos y lo han hecho muy bien y son lo máximo. Generosísimos. Suelen ser varones. Ahí tenemos 3 subcategorías. Luego también teníamos a los que ya son segundas o terceras generaciones. ¿Okay? Luego tenemos a directivos ya consolidados de estas grandes empresas y un gran grupo que son los emprendedores. ¿Okay? Los emprendedores, que algunos locales y otros foráneos. Porque esto fue un estudio gigantesco que se los puedo compartir con todo gusto. Lo que nosotros le estábamos diciendo a Corporativa es, no les puedes hablar a todos igual. El pitch, no es que tú estés cambiando tu modelo, como organización. Simplemente está siendo muy astuto en qué motiva a cada uno de estos arquetipos a entrarle a temas de inversión social. ¿Ok? Porque muchos le quieren entrar, pero escuchan, el empresario, a diferencia de nosotros que pues, somos más listos y profundizamos, es muy práctico. Entonces, tenemos que tener el gancho listo para entender, a ver, le estoy hablando al consolidado, ¿qué es lo que le interesa al consolidado? ¿Qué es lo que lo mueve? Le estoy hablando al emprendedor. Entonces, les doy algunos ejemplos, ¿ok? Porque no me quiero detener mucho aquí, pero lo que nosotros hicimos fue decirle a Corporativa cómo piensan ellos en inversión social, cada uno de estos arquetipos. Entonces, ahí donde ven G1 es este arquetipo 1, G2 es arquetipo 2. Entonces, les decimos, mira, para un empresario que está en ese arquetipo 1, que seguramente aquí en Monterrey
Ustedes están pensando en nombres que estarían en el grupo 1 también, estos grandes empresarios consolidados. Entonces, ¿cómo piensan ellos en lo que es la inversión social? Entonces, ellos dicen, no solo la inversión, el involucramiento social. Entonces, muchos de estos nos decían, oye, para mí es, por ejemplo, tener una participación activa en un fideicomiso público de seguridad, ¿ok? Meterme en patronatos, meterme en consejos, Entonces, yo cuando ya tengo eso en mente, cuando yo me acerque con ese empresario, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Invítalo al consejo como oyente, ¿verdad? Dime qué estoy haciendo mal en mi consejo, porque eso me mueve, ¿ok? Por dar un ejemplo muy trivial. Grupo 2, que son los hijos de los dueños, ¿verdad? Segundas, terceras generaciones, tienen otro chip completamente distinto. Dicen, oye, yo quiero vivir el legado de mi papá, el legado de mi abuelo, que hizo muchas cosas sociales por el Estado, pero ya lo empieza a institucionalizar mucho más. Bueno, pues a ese le toca llegar por otro gancho, ¿verdad? Y entonces aquí les pongo algunos ejemplos de los catalizadores y obstáculos que nos decían estos empresarios. Hablamos como con 80 empresarios, de qué los mueve y qué les desinfla el balón cuando los invitan a temas de inversión social. Entonces, fíjense, un catalizador que nos decían estos grandes empresarios del grupo 1 era, oye, desafíame, desafíame. Dime, aquí está mi modelo de negocios y estos son los problemas que tengo. ¿Cómo los resuelvo? ¿Verdad? Así funcionan los empresarios de nuestro país. Dame acceso a plataformas nuevas, porque los jalisquillos nos decían, somos muy cerrados, convivimos siempre los mismos, quiero que esto se convierta en una excusa para hablar con alguien nuevo, con alguien, bueno, pues puede ser interesante, ¿no? ¿Qué obstáculos veían ellos? Oye, ya nos aburrimos. Aquí obviamente hay pues, contradicciones interesantes. Muchos nos decían, danos por el ego. Está bien, pues démosle por el ego. Otros nos decían, oye, somos muy poquitos, somos pocos referentes, eso ya nos da flojerita, que pues necesitamos nuevos, ¿ok? Grupo 2 nos decían que, por ejemplo, algo que acuérdense, grupo 2 son hijos de dueños. Nos decían, oye, ¿sabes qué? No nos gusta ver pocas sucesiones en el sector social. No nos gusta que la causa esté casada con la persona. No nos gusta. En estas narrativas de las que hablaba Carla hace un ratito. ¿Okay? Me voy rápido. Grupo 3, que son perfiles corporativos. El contador que le enjaretaron ESG. ¿Okay? A estas personas hay que incentivarlas desde te soluciono una bronca. ¿Okay? Te soluciono una bronca, tú no tienes tiempo, tú no tienes capacidad, tienes que entregar esto. Ahora, es importantísimo hacer un gran disclaimer. Esto no es instrumental, ¿verdad? No estamos sacando nuestros colmillos de Don Cangrejo. ¿Se acuerdan de Don Cangrejo, el de Bob Esponja, que solo quería dinero? Para nada. Es decir, no es solo, oye, yo le hablo así a este, no, es porque yo quiero entenderte y entenderme para juntos crear algo mejor, pero necesito meterme en tu lógica para poder crear eso juntos, ¿ok? Entonces, grupo 4. Grupo 4 son emprendedores. Aquí hay un montón. Y el emprendedor tiene una lógica muy distinta de entender la inversión social. Y es un grupo que tenemos muy olvidado. Y esos cuates traen buenas ideas. Es decir, no solo, para ellos, para empezar a ver, yo no solo te voy a mí no me interesa solo darte el dinero, ¿ok? Hay organizaciones que he escuchado y que es muy válido, que dicen, a ver, a mí no me sirve hoy alguien que quiera meterse demasiado a la cocina, y se vale. Habrá otras que digan, no hombre, métete hasta donde quieras, ¿verdad? Ayúdame a solucionar problemas. Ellos les frustra mucho cuando son conversaciones donde se percibe cada uno con su causa, suelen ser mucho mejores para el trabajo gremial. Entonces, en fin, solo ciertas pistas en este sentido. Algunas ideas de cierre por si alguien quisiera ahondar en algunos de los temas. ¿Qué tipo de preguntas nos tenemos que hacer cuando nosotros empecemos las conversaciones con empresas o hagamos nuestra segmentación o veamos o sea, hay unas muy obvias que ustedes ya las tienen en el radar, que es pues obviamente criterios geográficos, ¿no? ¿Dónde estoy operando y dónde tengo gente que le duele lo mismo que a mí? Eso es interesante. Empresas familiares,
¿ok? Pymes y empresas familiares que normalmente no las pelamos, quieren entrarle, ¿ok? Empresas públicas o empresas que le venden a las públicas grandotas, que hoy tienen que cumplir con un montón de criterios, tocarles la puerta y decirles, ¿cómo vas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? Entendiendo muy bien el perfil. Pymes y fijarse muy bien en el nivel de institucionalización de la empresa, porque esas empresas grandotas con las que normalmente nos asociamos son empresas que tienen una infraestructura que tienen el 3% de las empresas en este país. ¿Ok? Entonces también nos podemos convertir en aliados en ese proceso de institucionalización. Y algo importantísimo es entender el modelo de negocios de la empresa. ¿Ok? Entender dónde me estoy insertando en su cadena de valor. Entonces había les doy un ejemplo, una organización que conocí colombiana que trabajaba procesos de tejido social. Que era una organización preciosa, lo hacía espectacular, se nos caen las babas. Ustedes háblenle a un empresario de construir tejido social en una comunidad, te va a decir, ¿de qué me resuelves? ¿Ok? Entonces, esta chica, tuvimos varias conversaciones y empezó un poco a migrar su narrativa, a decir, a ver, yo te puedo ayudar a hacer una georreferenciación de trazabilidad de tu cadena de valor para que cuando tú llegues con la certificación del FDA, tú aquí tengas los reportes de dónde vienen tus... Claro, salud. Eso le hace mucho más sentido, ¿verdad? No estoy cambiando mi modelo, simplemente estoy siendo astuto en cómo le hablo a la empresa. Listo, entonces esto me lo voy a saltar porque no nos da tiempo. Yo los dejaría, pues, más que pensando, pidiendo ayuda, ¿verdad? Pidiendo ayuda porque la gran noticia es que esta conversación en México es un óleo en blanco, pues, es un óleo en blanco. Entonces, algunas ideas que quisiera que pensáramos juntos, y es ayudarle a la empresa, ¿verdad? Ayudarle a la empresa a redefinir ciertas fronteras que ellos, así como nosotros, que tenemos nuestros propios prejuicios y paradigmas, que pues ellos también tienen, ¿verdad? Y en eso podemos ser muy, muy, muy estratégico y ayudarles en la conversación de responsabilidad social. ¿Qué pasa con las empresas? Que es un lente que ha construido la responsabilidad social desde la restricción, desde tienes que cumplir, me tienes que dar el reporte. Y eso da flojera, ¿verdad? En cambio, un lente de responsabilidad como capacidad es mucho más potente. Es decir, tú tienes una capacidad que no tengo yo para resolver el cochambre que hay aquí afuera. Ser responsable y úsala. Hay que ayudar a la empresa a entenderlo de esa forma, porque esa forma es mucho más emocionante y los ayuda a innovar, ¿ok? Los ayuda a innovar. Transitar de esta lógica de simple interacción, ¿verdad? De una transacción, de yo te pido algo, tú me das... ¿Cómo estamos trabajando en esos espacios? ¿Se acuerdan de esa imagen visual de organización A, organización B? ¿Cómo estamos creando ahí algo juntos que no pudimos haber creado solos, ¿verdad? Y ayudarles también a transitar, y aquí perdón que lo ponga en inglés, pero es un lenguaje que se utiliza de forma recurrente en la empresa, pero ¿verdad? Transitar de este famosísimo ventaja competitiva, el competitive advantage, a este collaborative advantage, que es mucho, tiene un blindaje. Me estoy blindando yo socialmente, ¿ok? Y esto pues que va muy de la mano con esta lógica de innovación abierta, y cierro con esto, ¿sí? Cierro con esto. Uno de los grandes problemas que tiene la colaboración en México, ¿ok? Grandes problemas. Si yo abro ahorita el foro otra vez y les pregunto, ¿cuál creen que es el principal problema? Bueno, hagámoslo, tenemos 2 minutos. ¿Cuál es el principal problema de la colaboración en México? ¿Por qué no jala como pudiera jalar? Egos, desconfianza, ¿ok? ¿Algo más? Jerarquía, somos súper verticales, muy bueno. Burocracia, todas válidas. Pero hay una en particular que quisiera que les quede dando vueltas. Y es que como buenos latinos, perdono pero nunca olvido. Y entonces si yo traté de hacer algo con Carla y me fue de la patada, por todas esas razones que dijeron,
cuando yo trate de hacer algo con Mauricio, lo que voy a traer en mente es lo que me fue mal contigo. Entonces yo voy a entrar a la conversación con Mauricio, este me va a fregar. ¿Qué quiere este y qué me va a tratar de sacar? Fíjense, eso nos da en la torre. Les pudiera dar ejemplos interminables y tristísimos. ¿Qué hay que hacer? Crear nuevos referentes, ¿verdad? Que la historia no sea como me fue mal con Carla, sino como me fue espectacular con Mauricio. Pero ¿qué hacemos? Es un ejemplo. Porque si yo empiezo a darle visibilidad a lo que sí sale bien, ¿verdad? A lo que sí sale, entonces empiezo a crear nuevas expectativas y nuevas reglas del juego y empiezo a cambiar las narrativas. Entonces, el favor que necesitamos, ¿okay? El favor que necesitamos de ustedes es que nos ayuden a contar esas historias, porque algo pasa, y eso pasa mucho en la empresa, sector social un poco también, pero al empresario mexicano no le gusta contar lo que hace bien. De verdad no les gusta, no, es que van a creer que solo lo hago por el ego y por la presunción. Bueno, pues si lo estás haciendo mal, pues sí, pero si es algo que vale la pena contar, cuéntalo. Porque ¿qué pasa? Cuando una empresa empieza a decir lo que está haciendo bien y le jala y abre nuevos mercados y le da, la otra lo va a querer hacer también. Entonces, si no quieren presumir, ¿verdad? Yo soy buenísima presumiendo, entonces lo hacemos nosotros. Para eso la academia es útil. Sí somos útiles, se los prometo. Podemos contar estas historias y sobre todo desde el IPADE, que la dicha es que podemos tener acceso a la comunidad empresarial, y lo que les quería dejar sobre la mesa, y hago el comercial rapidísimo, es esta plataforma que tenemos. La mayoría de quienes han subido proyectos son empresas. Entonces les decimos a las empresas, oye, sube lo que estás haciendo. Y las más generosas son las que suben lo que están haciendo y lo que les ha salido mal. Que sí existen, aunque no lo crean, sí existen. Porque esto es importante, y es importante que ustedes también, por favor, nos ayuden subiendo sus iniciativas y sus proyectos. Porque se hace visible, ¿verdad? Entonces yo también puedo ver, oye, en Monterrey, ¿quién está haciendo cosas de agua? Pues estas de aquí, pues ahí hay un segmentito al que le puedo hablar. Entonces, ayúdennos, esto va a jalar mientras haya volumen, ¿verdad? Entonces, ayúdennos mucho con eso. Y yo aquí la cierro, me quedan 40 segundos, les dejo, si alguien quiere seguir conversando o quiere el reporte de investigación de lo que hicimos en Jalisco o otras cosas que hemos hecho también, pues cuenten con ello. Mucho gusto a todos, espero que haya sido algo útil esto, y si no, pues ni modo, ya pasó. Cuídense mucho y qué fenomenal. Esto que están haciendo es un lujo y ojalá mañana pues muchos de estos espacios generen cosas importantes y listo, con eso me callo. Ya. Muchas gracias, Ana Cristina, por todo lo que nos compartiste esta mañana, por sacudirnos tanto. Y pues bueno, vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas. Por ahí, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. El Agustín, velo. Agustín. Una y muy importante para Carla al principio y también para... Vente, Carla, que no me dejes aquí para morir. Carla, cuando nos presentó todo lo que, a donde se está moviendo el sector o a donde se está moviendo la filantropía, decía muy bien, eso es lo que tenemos que hacer, cómo movernos en una filantropía estratégica. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer como organizaciones internamente? Porque pedimos recursos para que nos fortalezcan, pero a veces, y esta nueva línea que platicó Carla de que la filantropía está empezando a ver que no quieren dar nada más dinero para proyectos, sino cómo es que te fortaleces, te hacen más fuerte, porque entonces vas a tener mayor impacto, porque vas a crecer o vas a poder hacer más. Pero hablamos de eso, pero luego no pensamos en qué necesitamos las organizaciones para hacer eso. Y también nosotros hacia adentro tenemos que cambiar ese chip, esa manera de pensar. Entonces quería preguntarle a Carla en ese sentido. Y luego, del otro, quería hacer un comentario rápido, que es, dijiste algo muy importante. Yo desde la Procuración de Fondos siempre me peleo con esta parte. Y es que los procuradores de fondos de las instituciones siempre quieren buscar a las grandes empresas,
porque es más fácil buscar a las grandes empresas por convocatorias, porque quieren ir a las convocatorias o a las fundaciones a llenar una convocatoria. Pero lo que decía, si queremos pensar en comunidad, tenemos que pensar en personas. Y en las empresas siempre atrás hay una persona. Y no nos atrevemos a mapear, a segmentar, a conocer las motivaciones de esas personas. Y entonces tenemos que ir a ese paso. No es una procuración de fondos nada más de convocatorias, es una procuración de fondos de segmentación de las personas que nos podemos acercar a ellas. Y es persona, y tenemos que conocerla desde su. Entonces, es un comentario lo que decía, nada más complementario a lo tuyo, porque creo que está perfectamente en línea. Nada más, gracias. Gracias. Pues bueno, pareciera examen de tesis. Hiciste la pregunta de los 64,000. No, a ver, un poco el mensaje que quiero transmitirles, que necesitamos desde las organizaciones, es este cambio de paradigmas y abrir este cerebro que ponía yo en la imagen y decir, hay otro mundo, además de mi micromundo social o de mi impacto o de mi comunidad o de mi organización o del tema que trabajo en mi organización. El asistir a este tipo de foros, el invertir también en foros que generen, donde se estén hablando de estos temas de otras perspectivas. Al principio igual no entendemos nada de lo que nos están hablando. Buscarnos y aliarnos con la academia, ¿no? Que a veces se nos olvida que hay mucho. Este tipo de estudios como el que hicieron con Corporativa Fundaciones es interesantísimo, porque nos están dando una ruta para muchos que no sabíamos qué teníamos que hacer. Y otra vez regresar al pensemos como empresa, es decir, nos tenemos que profesionalizar, tenemos que abrirnos al conocimiento, tenemos que abrirnos a cosas nuevas y eso también requiere recursos y lo vinculo con la procuración de fondos que decías. O sea, son de la misma forma. Recursos para invertir, sí, en los usuarios o en la causa, pero también en el fortalecimiento de la organización. Al final la organización está hecha de personas y si las personas no son profesionales, no vamos a poder lograr avanzar en ese impacto. Y se nos olvida profesionalizar a nuestro equipo. Se nos olvida que necesitamos especialistas, y eso también a financiadores y donantes o quien hace inversión social, que hay que invertir en un recurso profesional para lograr tener impacto. Entonces, es como fortalezco, sí, a las personas, al equipo, para generar esta capacidad institucional y abrirnos a nuevos conocimientos y a nuevas tendencias y arriesgarnos a hacer prueba y error. O sea, puede no funcionar un modelo de impacto al principio, o un proyecto productivo, o una empresa social o algo, pero me equivoco, ¿ok? Rectifico y vuelvo a avanzar porque nos encanta compartir buenas prácticas, pero deberíamos de hacer las Focus Nights del sector social, ¿no? Todo lo que fracasamos para llegar a esa buena práctica. Entonces yo lo cerraría con eso y no es una respuesta única. ¿Qué tenemos que hacer como sector? Pensarnos de otra forma. Ahí lo dejaría. No fue pregunta, ¿verdad? Pero algo que yo creo que el sector social no ha explorado, no hemos explorado con suficiente astucia, es inteligencia artificial bien usada por el amor de todos los santos, pero para sofisticar, por ejemplo, el tema de voluntariados. Entonces, si yo pues no tenemos recursos, la verdad es que nos cuesta conseguir, bueno, necesito a alguien que me ayude a este tema de segmentación, necesito a alguien que me ayude, vámonos a LinkedIn y ya no esperemos que el voluntario llegue. Si yo encuentro, eso es lo que hacen las empresas, si yo encuentro un perfil de un voluntario que puede llenar alguno de estos vacíos de profesionalización, invítenlo, les garantizo que algunos le dirán que sí. Oye, ¿sabes qué? Estaba viendo tu perfil en LinkedIn, soy una organización que trabaja por esto, hoy necesito ayuda para A, B y C, y la gente es buena. Pero normalmente con la perspectiva en el tema de voluntariado lo pensamos outbound, ¿verdad? No lo pensamos y a lo mejor es revertir esas lógicas, ¿verdad? Y decir, oye, yo necesito este talento, eso hacen las empresas, van y buscan el talento que necesitan. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil, algunas tendrán los recursos para hacerlo, ¿verdad? Pero las que no tengan el recurso, bueno, hay perfiles que por supuesto que les interesa cambiarnos el changarro y que se enamoran de la causa y que le entran, pero no los buscamos, ¿verdad? Entonces, en fin, yo creo que sí hay como ideas al margen de cómo, porque la profesionalización es un tema que está ahí y es
sí, como sociedad civil piensa como empresa, pero empresa, ¿cómo piensas como sociedad civil? ¿Verdad? Eso es una preciosura también, pero bueno, simplemente un comentario adicional. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Carlos Juárez, de Vía Educación. Gracias, Ana. Gracias, Carla. Qué gusto. Pensando en estos enfoques que cambian los paradigmas, que son fundamentales, pero que también parecen modas de pronto. Todo es sistémico, todo es el impacto. Y sin embargo, a mí me parece que hay una tensión entre evaluar un impacto y una intervención sistémica. Yo quisiera saber qué opinan o qué comentarios tienen sobre esta dificultad de intervenir sistémicamente y luego cómo se reclama o cómo se argumenta un impacto de mi organización, de mi proyecto, si estamos contribuyendo apenas marginalmente a estos cambios sistémicos. Gracias. A ver, mañana van a tener al especialista, a Carla. Pues estoy generándole muchas expectativas a su plática, yo creo, perdón. Pero no, a ver, te resumo. No están peleados. Les decía, esta visión sistémica es para saber en dónde estamos. Y obviamente una intervención puede pegar en muchas aristas, ¿no? Lo que les decía, el desayuno caliente puede inclusive pegar en tema de educación, o una despensa en que baje la violencia en casa porque ya el marido tiene segura la despensa que le dan y entonces pues ya no le pega a la esposa porque tienen que comer, por decirte algo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que identificar y lo van a ver mañana? La parte de atribución a tu actuar y a tu propósito en el corto, mediano y largo plazo con el impacto que tú quieres generar. Entonces, no es que midamos todo, es imposible, es incosteable y te puedes perder porque luego nos perdemos las organizaciones en bases de datos inmensas, en formularios inmensos que además no analizamos. Y ahorita que ponían el tema de inteligencia artificial, nos tenemos que hacer súper amigos ya de ChatGPT o de todas las inteligencias artificiales que hay. Nada más con una herramienta tan fácil como, a ver, revisa en el anexo 14, las que están vigentes en donatario autorizado y te filtra, por ejemplo, para nosotros, un tema administrativo. ChatGPT o inteligencias artificiales o bases de datos, ¿cómo combinas la base de datos para entonces, con las métricas que tú quieras priorizar, que sean atribuibles, puedes empezar a sacar? O sea, mañana van a ver el qué sí y el qué no, porque todas las acciones pegan en diferentes cosas, pero a ti te interesa lo que es atribuible a tu objeto, a tu objetivo y a tu propósito de impacto, ¿no? Pero bueno, ahí Carla mañana ampliará las dudas seguramente. Y siento que tú pudieras responder esa pregunta porque te conozco y así eres, eres palero. Pero es complicadísimo. Fíjate, nosotros y aquí estoy neteando de más, pero no importa, estamos en confianza ya a este punto. Nosotros como centro nos tenemos que autofinanciar, ¿verdad? O sea, yo tengo que buscar recursos para hacer mi investigación y algo que las empresas nos están pidiendo mucho, pues es efectivamente el tema de impacto. Entonces hicimos un proyecto muy grande y es público, por eso se los digo, con farmacias similares, ¿ok? Ellos tienen un modelo en Ecatepec, que es una zona rudísima, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y entonces tienen un modelo, no sé si les suena, se llama Colonia Civil. ¿Se suena? Que tienen en las fachadas de las viviendas de las personas. Tiene es una zona urbana similar a la Independencia, ¿no? Que pasas es muy visible y entonces lo ves y tienen un macromural con la cara del Dr. Simi, ¿ok? En la fachada de las viviendas, que es una zona que está en condiciones de vulnerabilidad. Súper controversial porque, o sea, ¿quién le da la legitimidad a una empresa para poner su logo en las fachadas de la vivienda? En fin, súper interesante. Entonces, nos buscan para hacerles esta evaluación de impacto, pues como tengo que buscar con qué moneditas financiamos el centro y además me hacía muy interesante ver qué estaba pasando,
les hicimos una evaluación de impacto y ahí pues la primera pregunta que les hacíamos a ellos era, ¿para qué quieres medir, verdad? ¿Para qué quieres medir y qué tan sofisticado es lo que quieres hacer? Porque puedes hacer algo muy sofisticado, en este caso ellos querían algo muy sofisticado, se los hicimos porque queríamos una atribución altísima al modelo y nos dimos cuenta de cosas bien interesantes, la verdad. Lo que les hicimos fue un modelo porque hay 20 millones de metodologías, pero a ellos les hicimos un retorno social de la inversión, entonces era por cada peso invertido, pues cuánto estaban generando. Fíjate, cosas bien interesantes, lo que es un modelo bien complejo, lo último en realidad es el macromural, o sea, es interesante en términos de identidad para Hola Vecinos, para las viviendas de Ecatepec, les provoca un orgullo decir que son el bigote del doctor Simi, que yo no les puedo, o sea, una cosa interesantísima, ¿ok? Y nos dábamos cuenta que muchas de las intervenciones asistenciales que eran parte del modelo, pues dan despensas, ¿verdad? Entonces, pero ellos el retorno social de la inversión de la despensa nos dio, eran 15 componentes de la intervención, el que nos dio el retorno social más bajo fue la despensa. Pero cuando es por atribución es lo más, uno por instinto diría, pues le estás dando una canasta básica que se ve, bueno, pues era el retorno social más bajo. Ahora, lo interesante, ¿verdad? Y como nos desafiaron ellos cuando les presentamos los resultados es, sí, pero esa persona que está ahí en el centro comunitario esperando por su despensa, llega mi psicólogo y le dice, oiga, ¿cómo está? ¿Y cómo van en su casa? Entonces, complejísimo, complejísimo, porque incluso en una metodología que usamos, yo no la hice, por cierto, porque usé a mis colegas economistas que sirven como 2 veces al año, pues esta vez sirvieron, y entonces los unimos al equipo de investigación y hicieron algo súper sofisticado, y entonces cuando les estábamos dando los resultados a los de Fundación Simi nos decían, a ver, sí está chulísimo, pero esto y esto y esto lo desafío, porque aunque el valor monetario de esa intervención sale bajito, a mí me da un montón. Entonces yo creo que como ahí hay también una plataforma deliciosa para que nos ayuden dejándonos experimentar con ustedes en temas de medición y entendiendo esas limitantes, ¿verdad? Y tomándolos, pero es una conversación deliciosa que mañana meteremos en problemas a alguien más. Padrísimo. Y ya me va a callar porque si no, sí vale. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Ana Cristina, por inspirarnos a seguir trabajando juntos en este camino. Ha sido un enorme gusto contar con tu participación. Adelante. No soy tan inservible, o sea, sí soy inservible. Ay, padrísimo, muchas gracias. Gracias, padrísimo. Uy, qué rico. Muchísimas gracias, padrísimo. Espero que te va a Sí, sí, gracias, padrísimo todo. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Aquí se queda también un ratito con nosotros. Vamos a tener un break chiquitito de 10 minutos. Si me prometen que vamos a estar sentados aquí a las 11:28 para que nos paremos, vayamos al baño y regresemos 11:28 para arrancar a las 11:30 en punto. Muchísimas gracias a todos y comenzamos un breve break.